bienvenidos a este primer módulo de la asignatura de Derecho Tributario, que les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Va a ser su facilitadora durante este periodo académico. Y para sumergirnos en nuestro desarrollo de la unidad número 1, vamos a revisar algunos aspectos teóricos de la hacienda pública, del sistema tributario venezolano, entre otras cositas. Vamos ahora ya a conocer el contenido de nuestra asignatura. Como primer punto, vamos a hacer referencia a la actividad financiera. De la misma manera, vamos a revisar algunos aspectos puntuales del sistema tributario, es decir, los principios constitucionales de la tributación. De seguida, vamos a hacer mención de la relación jurídico-tributaria, cuáles son esos elementos de la relación jurídico-tributaria, la obligación tributaria y finalmente haremos algunas referencias de los actos jurídicos tributarios, que es un acto jurídico tributario, así como cómo vamos a poder hacer la notificación del acto administrativo y haremos algunas precisiones del domicilio fiscal. Así las cosas, le doy la más cordial bienvenida a nuestra asignatura el día de hoy. Y sin más preámbulos, sumerjámonos ya en lo que se entiende como actividad financiera. La actividad financiera comprende el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Estado para poder dar la satisfacción de los fines que tiene el mismo. Es decir, es la materialización de mecanismos, actuaciones que están compilados unos con otros para poder dar la satisfacción de la necesidad pública. Pero para esto es necesario que el Estado obtenga ingresos. ¿Y cómo obtiene el ingreso el Estado? Bueno, los ingresos que obtiene el Estado pueden ser bien por ingresos que provienen de empresas del mismo Estado, o bien porque provienen de algunas ventas de bienes propios del Estado, por ingresos de carácter tributario, llámese impuestos, tasas y contribuciones. ¿Y esto por qué? Porque el Estado, por medio de esos ingresos, puede costear el gasto público y de esta manera el Estado va a dar la satisfacción de esa necesidad pública por medio de lo que se denomina el servicio público. A razón de esto, es importante que ustedes conozcan la existencia de una figura que se conoce como la hacienda pública. La hacienda pública viene a comprender lo que es el ingreso, así como el egreso que tiene el Estado. Conocemos que el ingreso es considerado como todos esos activos que en un momento determinado puede tener el Estado. Esos activos pueden estar referidos a los bienes que son propiedad del Estado o los ingresos que provienen de regalías o de empresas del Estado, o por qué no de los ingresos de carácter tributario obtenidos por medio de impuestos, tasas y contribuciones. Y los egresos del Estado van a comprender todo lo relacionado con los gastos que debe desembolsar el Estado para poder prestar un servicio público de calidad. Y todo esto debe estar en una balanza que efectivamente administra el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo Nacional. Y ese Ejecutivo Nacional en cabeza del presidente de la República, tiene que actuar de conformidad con lo establecido en las leyes. Y además de eso, tiene que solicitarle a los entes respectivos todo lo que se denomina como el presupuesto público. ¿Para qué? Para que pueda establecerse el monto que se va a emplear para la satisfacción de un servicio público, de una obra pública, de alguna actividad que se deba realizar. Entonces, el presidente de la República, considerando esa ley de presupuesto, que se aprueba
los primeros días del mes de enero y que se presenta en Asamblea Nacional, pues allí comienza a realizar todos esos desembolsos de dinero, es decir, comienza a realizar esos gastos, que son gastos públicos, a través de los ingresos obtenidos. Por eso es que se establece que la actividad financiera no es una actuación única, sino diversos mecanismos o diversos o distintos actos o actuaciones que debe llevar a cabo el Estado y que incluye los dos elementos fundamentales de la hacienda pública, los ingresos y los egresos. Para muchos doctrinarios, como es el caso del doctor Villegas, es necesaria la presencia de cuatro elementos fundamentales para que exista la actividad financiera. El primero de ellos, la necesidad pública. Porque si no hay necesidad del colectivo, el Estado no debería moverse. Ejemplo, si a una sola persona es la que le falta el servicio eléctrico, al Estado no le interesa, pero si es a una colectividad, pues al Estado sí le debe importar. En consecuencia, la necesidad pública viene a conllevar lo que se denomina como esa ausencia o carencia, que no tiene una persona, sino el colectivo en general. El servicio público es definido como esa prestación que va a realizar el Estado para dar una satisfacción a la necesidad pública, es decir, la satisfacción de esa necesidad del colectivo. Como es un servicio público, lo puede prestar el Estado o lo presta un ente que ha sido establecido por el Estado a través de concesiones. Pero ese servicio público debe ser pago. Ese servicio público no es gratuito. Entonces, el servicio público lo debemos costear, lo debemos pagar nosotros, los administrados. Y el ingreso público viene a ser todos esos activos que posee el Estado en un momento determinado a través de las empresas del Estado, a través de las donaciones, las regalías, a través de la renta petrolera o a través de los ingresos provenientes de los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y el gasto público comprende todos esos egresos que tiene el Estado y que efectivamente debe hacer el Estado para poder dar esa satisfacción de la necesidad pública por medio del servicio público y evidentemente ese gasto público no puede ser un gasto a la ligera, debe estar presupuestado en lo que establece la ley del presupuesto nacional y también debe estar establecido con todos estos parámetros de control, rendición de cuentas, de participación ciudadana, que son los principios fundamentales de la actividad financiera. En consecuencia, debemos mencionar que en este punto hemos hecho la reflexión de lo que es la hacienda pública, lo que comprende y los elementos necesarios existentes. Para proseguir, ¿a qué se entiende por el sistema tributario? El sistema tributario comprende un conjunto de normas, de leyes, de principios, de autoridades que en un momento determinado están vigentes en un contexto y que tienen relación con el derecho fiscal o tributario. Dentro de el ordenamiento jurídico venezolano, nosotros debemos destacar en primer momento la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene imbuido o tiene inmerso unos principios que vienen a sustentar el sistema tributario venezolano. El primero de ellos es el que hace referencia al principio de la legalidad, el cual establece que todo impuesto, tasa, contribución, es decir, todo tributo debe estar previsto en una ley, vale decir.
La existencia de un tributo debe estar dispuesta en una ley que sea vigente. El hecho imponible, la base imponible, la alícuota, el sujeto activo, el sujeto pasivo deben formar parte del contenido de una ley para que el mismo sea evidentemente válido y legal dentro de, el territorio venezolano. La generalidad refiere a ese principio del sistema tributario que establece que todos nosotros tenemos la obligación de pagar impuestos, tasa o contribución, tal como lo dispone el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que establece que todos estamos obligados a coadyuvar al Estado en el pago de los impuestos, tasas y las contribuciones. El principio de la capacidad contributiva está referido a efectivamente que mientras nosotros tengamos mayor capacidad contributiva, mayor va a ser nuestro aporte o contribución al Estado. Mientras nosotros ganemos más, así va a ser nuestro aporte con el Estado. Mientras tengamos más dinero, tengamos más ingresos, dividendos, así tenemos que contribuir con el Estado. El principio de la no confiscatoriedad está referido a que el Estado de ninguna manera puede establecer algún mecanismo que vaya contra la propiedad en Venezuela para pagar algún tributo. Es decir, si yo dejo de pagar un tributo, no se puede establecer como mecanismo para poder hacer efectivo ese pago la confiscación de un bien que yo poseo. El principio de la igualdad está en correlación con el principio de la generalidad y se entiende que el mismo está referido a que toda persona tiene que pagar impuesto, tasa y contribución sin importar si su condición, su estado civil, su sexo, entre otros. La irretroactividad es otro de los principios que soportan el sistema tributario venezolano. Y este principio está referido a que desde el momento que comienza a regir una ley tributaria, desde ese momento en que entra en vigor, todas las actuaciones se tienen que regular por esa ley. El principio de la peculiaridad es el que establece que todos los tributos, en el caso de Venezuela, se pagan con dinero efectivo, no con trabajo. Entonces, recordemos que el sistema tributario va a estar sostenido por un conjunto de principios, un conjunto de leyes, de autoridades que deben sujetarse y someterse a estas generalidades que acabamos de mencionar. Punto seguido debemos revisar lo que es la relación jurídico-tributaria. Y en este punto debemos mencionar que toda relación se produce entre dos personas. Y la relación jurídico-tributaria van a ser entre la administración tributaria y el administrado. Es decir, estos dos sujetos son los que van a estructurar la relación jurídica tributaria. Pero para que exista la misma es importante la presencia de estos cuatro elementos. El primero ya lo dijimos, la presencia de los sujetos. Un sujeto que va a tener el poder, otro sujeto que tiene la obligación. El sujeto que tiene el poder, llamado sujeto activo, se denomina a el Estado, es decir, a la administración tributaria que va a representar al Estado. Esta administración tributaria puede ser a nivel nacional, estatal o municipal. Y el sujeto pasivo es la persona que se considera como el obligado en calidad bien de contribuyente o bien de responsable. Este sujeto pasivo puede estar representado en persona natural, en persona jurídica, pero en todo caso es el que está obligado a llevar a cabo y cumplir todos los deberes y las obligaciones que están dispuestas en la ley. En tanto que los tres elementos restantes, que son elementos estructurales del tributo y que conforman la relación jurídico-tributaria, son el hecho imponible, que está referido a ese supuesto que está dispuesto en la norma, es decir, en una ley, pero que además, al momento que nace, provoca o produce
una obligación tributaria. Vamos a poner un ejemplo para darme a entender un poco mejor. Cuando nosotros vamos al supermercado y vamos a comprar un detergente para lavar ropa, sabemos que ese detergente está grabado con lo que se denomina el impuesto al valor agregado, que tiene una alícuota del 16%. La alícuota no es otra cosa que el porcentaje que está determinado en la ley y que va a grabar la adquisición de ese bien que se denomina como bien inmueble, que en este caso es el detergente para lavar ropa. En ese momento que Pedro Pérez se dirige al supermercado y toma el producto, va a la caja, sabe que ese producto está grabado con el 16% de alícuota. Es decir, que no solamente va a pagar esa cuantía o ese monto del valor del producto, sino que se le va a agregar un porcentaje que es la alícuota que se le aplica a esa cuantía o monto que recibe el nombre de la base imponible. Y en este momento, cuando él va a la caja y lleva el artículo y paga, se genera el nacimiento o la materialización del hecho imponible. Es decir, que estos tres elementos van a confluir. Es una relación continua, no es algo aislado. Entonces tenemos el hecho imponible, que es ese presupuesto que está previsto en la norma, que cuando se materializa, evidentemente hace que nazca el hecho imponible. Y de la misma manera tenemos la cuantía, que no es otra cosa que ese importe, ese monto que permite determinar el impuesto que debe satisfacer la persona. Y la alícuota es ese porcentaje, esa cuota que se le va a aplicar a la base imponible que debe pagar el obligado tributario. Luego tenemos la obligación jurídico tributaria. Ya dijimos que nace obligación cuando existe una relación jurídica y la persona ha materializado la relación jurídica en el momento en que efectivamente materializa el hecho que está previsto en la norma. Entonces, imaginemos, compramos el producto para lavar ropa. Lo compramos. Allí nos va a surgir una obligación de carácter principal para nosotros como sujeto pasivo. ¿Cuál es? El pago de la alícuota, es decir, el pago del tributo. Esa es la principal obligación, pero pudiesen surgir otras obligaciones, como por ejemplo, al momento de facturar nos van a pedir el RIF, el registro de información fiscal. Nos van a decir RIF o cédula. Entonces, si nosotros tenemos una empresa, podemos decir, mire, yo quiero que me lo facture porque es para mi empresa. En este caso, para poder dar ese número, yo tengo que haberme inscrito en el registro, tenerlo al día, no estar vencido, haber declarado impuesto, entre otras cosas. Entonces allí tenemos que nuestra obligación principal es el pago, pero las obligaciones accesorias son las que nosotros conocemos como los deberes formales que están previstos en el artículo 155 en sus 8 numerales y que de alguna u otra manera son esas exigencias que establece la administración que no están referidas a el pago del importe de un impuesto, sino a actuaciones que en caso de incumplimiento generan lo que se denominan los ilícitos formales. Habiendo entonces establecido la obligación jurídica tributaria, debemos decir que la administración no se queda de brazos cruzados. La administración tiene que actuar. ¿Y cómo actúa? A través de la gestión tributaria. Es decir, la administración tributaria a nivel nacional, a nivel estatal o a nivel municipal, tiene que verificar el cumplimiento de la obligación que como sujeto pasivo en calidad de responsable o contribuyente he cumplido yo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de las verificaciones, de las fiscalizaciones y de la determinación de si yo he liquidado o no el impuesto. Pero para eso, para que la administración pueda decir, es verdad, Mariana Buitrago sí hizo o cumplió con su obligación principal, que es el pago del impuesto sobre la renta para este periodo
2024. ¿Cómo lo revisa la administración? ¿Cómo lo verifica? Bueno, lo hace a través de el arqueo y la revisión en la página web de si yo declaré el impuesto sobre la renta. Efectivamente, Mariana declaró, pero como ella obtuvo más de 1.500 unidades tributarias, ella tiene que pagar. Y en ese caso se revisará si Mariana hizo lo propio a través de esa cantidad de dinero que dio o arrojó a pagar en esa declaración que ella hizo. Entonces, para eso se establecen estos tres tipos de determinación. Determinación pasiva, es decir, determinación por el sujeto pasivo que es conocida como la autodeterminación, que no es otra cosa que la que hace el propio administrado, indicando los conceptos que a bien ha dispuesto. Por ejemplo, yo diré cuántas son mis cargas familiares, si me acojo a el desgravamen único o si tengo las facturas o los comprobantes. Bueno, yo puedo hacer un desgravamen detallado, pero si no cuento con las facturas originales y que estén, o que se hayan realizado a través de todas esas exigencias previstas en la ley del impuesto al valor agregado, pues yo no me acogería al desgravamen detallado, sino me iría a el desgravamen único referente a las 774 unidades tributarias. ¿Para qué? Bueno, para que me puedan hacer ese descuento, esa deducción. Y finalmente, pues yo hago mi declaración del impuesto con los datos que yo estoy aportando. Pero si yo no sé hacer la declaración, pido asistencia del funcionario, voy ante la administración tributaria. Allí, como no lo estoy haciendo únicamente yo, sino que estoy permitiendo la anuencia, la ayuda, la asistencia de la administración tributaria, se llama una determinación de carácter mixta, porque no solamente estoy participando yo, sino también está participando la administración aportándome su ayuda. Pero si yo no hago de ninguna forma la determinación, la declaración del impuesto, pues en ese caso estaríamos en presencia de una determinación tributaria de oficio, porque es el Estado, a través de la administración tributaria, el que va a establecer cuál va a ser el monto del impuesto que yo debo pagar. Pero generalmente esto ocurre para empresas que no llevan libros, que no hicieron la declaración, que no presentan de ninguna manera algún elemento compensante para la prestación de esa determinación tributaria. Importante también cómo se extingue la obligación tributaria. El primero de los modos de extinción de la obligación tributaria es el pago. Yo me libero de una obligación, como todos sabemos, y que hemos aprendido durante estas diferentes materias de la carrera de Derecho, que una obligación se extingue efectivamente cuando nosotros pagamos. Pero también puede ocurrir que la obligación se extinga por el paso del tiempo, es decir, por la prescripción. Entonces, no hice la declaración, tampoco hice el pago. Pasó el tiempo establecido en la ley específica, me liberé de la obligación. Pero también puede ocurrir que exista compensación. Imaginemos que el año pasado, para el ejercicio 2023, que declaré en el 2024, yo pagué en demasía, o sea, superé el monto del pago del impuesto. De lo que tenía determinado pagar, yo pagué más. Eso no lo pierdo. El Estado deja eso allí y yo puedo compensar la deuda que debo tener en este 2024, que efectivamente lo declaro para el 2025 y me compensa hasta el monto que tengo acumulado en, eh, en, en el 2023, en el ejercicio 2023. Me lo compensa hasta allí, ¿ok?
Entonces, esta es otra manera para extinguir la obligación tributaria. Habiendo entonces hecho las consideraciones sobre la obligación jurídico-tributaria, el nacimiento, los tipos de obligaciones y la determinación tributaria, que es punto central para la actividad que ustedes van a realizar, debemos mencionar lo que es un acto administrativo tributario. Y en este caso, cuando hacemos referencia al acto administrativo tributario, debemos señalar que es la manera como la administración se comunica con nosotros. La administración puede dictar un conjunto de actuaciones, ¿sí? ¿Y cómo debe hacerlo? Bueno, lo tiene que hacer no de una manera alegre, lo tiene que hacer cumpliendo con las exigencias que están dispuestas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Es decir, identificando el ente que lo emite, la fecha, motivando tanto de hecho como de derecho, estableciendo los recursos que se pueden ejercer, firmando ese acto administrativo, entre otras cosas. Bien, pero la administración, al momento de llevar a cabo esos actos administrativos, puede señalar que son para verificar, para fiscalizar o determinar si hemos cumplido algún deber o una obligación tributaria. Y todo lo tiene que hacer en función de lo que está dispuesto, no solamente en la LOPA, es decir, en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que tiene vigencia desde el año 1982, sino también de lo que está estipulado y establecido en el Código Orgánico Tributario, que tiene su vigor desde el año 2020. Así las cosas, el acto administrativo va a contemplar esa actuación llevada a cabo por la administración tributaria y que permite comunicarle al administrado, es decir, al sujeto pasivo, que la administración va a verificar, va a determinar, va a fiscalizar si nosotros hemos cumplido algún deber o alguna obligación tributaria. Pero ¿cómo la conocemos nosotros? De que esto ha llegado a su feliz arribo. Bueno, a través de lo que se denominan las notificaciones de los actos administrativos tributarios. Porque si a mí no me dicen que yo tengo un acto administrativo que ha aperturado la administración, pues no puedo enervar mis defensas, no puedo argumentar si existe algún derecho que pueda establecer. Y la única manera como establece el Código Orgánico Tributario para que la administración le indique al administrado que tiene en su haber un acto administrativo que se ha dictado de forma individual para él, es a través de esa notificación. Y la notificación, como lo dispone el Código Orgánico Tributario, puede realizarse de la primera forma, entregándosela personalmente al obligado tributario. Aquí decimos, Mariana Buitrago va al funcionario y le entrega directamente a esta persona. Y Mariana debe firmar. Ojo, pero no consiguen a Mariana en el domicilio fiscal. Pueden entregarle a una persona mayor de edad esa notificación y esa persona mayor de edad debe firmar la notificación. ¿Dónde lo van a ubicar? En el domicilio del contribuyente, en el domicilio que yo haya dispuesto. ¿Ok? Pero también hay otro sistema que emplea la administración tributaria. Ese sistema puede ser por medio de los sistemas de comunicación telegráficos y postel o por el sistema que está empleando que es muy recurrente, el correo electrónico, que se dice que es un sistema electrónico, siempre que se deje constancia en el expediente de su recepción. Pero aquí debemos mencionar que dentro del Código Orgánico Tributario existe una exigencia para la administración tributaria de establecer las formalidades de ese sistema electrónico. ¿Por qué? Porque el que se ha empleado como sistema
de comunicación electrónico es el domicilio fiscal electrónico de carácter obligatorio que está dentro del Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 135, 134. Y en este artículo se establece que la administración tributaria podrá usar ese domicilio fiscal electrónico obligatorio sin importar los otros domicilios existentes. Y los otros domicilios existentes, vamos a verlos acá, domicilios fiscales existentes son el lugar donde desarrolle la actividad principal la persona del contribuyente responsable. Pero si no conseguimos a esa persona allí, puede ser el lugar de su residencia, donde él tenga su casa de habitación o donde ocurra el hecho imponible. ¿Sí? O, si es persona natural, la administración puede elegir discrecionalmente dónde puede llevar a cabo esa notificación. Si es una persona jurídica, allí podemos referirnos a que la norma, es decir, el Código Orgánico Tributario, establece que puede ser en el domicilio de su representante. Es decir, si nosotros en el Estatuto Social hemos dispuesto que nuestro representante es el director, el gerente, el vicepresidente, bueno, en el domicilio de nuestro representante. Los chéveres de Mercantil Compañía Anónima tienen como representante a Pedro de los Palotes. Y él tiene su domicilio en la carrera 10, número 4, raya 33. Allí es donde vamos a, en todo caso, a llevar la notificación por medio de ese domicilio fiscal en primer momento de esa persona jurídica. Y si no ubicamos a ese representante, lo podemos hacer a través del lugar situado en Venezuela en el que desarrolla su actividad, negocio o explotación. Es decir, si la empresa está ubicada en Barrio Obrero, calle 2, esquina principal con carrera 3, bueno, será allí donde vamos a llevar esa o donde vamos a recibir esa notificación porque la administración puede escoger, en ese caso, si no está el domicilio del representante o si él no se encuentra allí, el lugar donde esté situado la actividad, negocio o explotación. Pero, como les decía anteriormente, en el artículo 134 del Código Orgánico Tributario. Se establece la posibilidad de el empleo de otro sistema, como es el domicilio electrónico obligatorio. Ese domicilio fiscal electrónico obligatorio lo puede escoger la administración tributaria para llevar a cabo notificaciones o comunicaciones de actos administrativos de carácter tributario. ¿Ok? Generalmente, ¿cuál es ese domicilio? Ese domicilio es el que es el que se inscribe al momento de registrar la información fiscal y es el correo electrónico. Ojo, pero el artículo 134 del Código Orgánico Tributario ha dispuesto que la administración tributaria debe normatizar todo lo que es el funcionamiento y las formalidades relativas a ese domicilio fiscal electrónico. Pero hasta la fecha de hoy, pues no ha habido ninguna providencia administrativa que haya surgido de la administración tributaria que permita, en todo caso, establecer esas condiciones de funcionamiento y formalidades relativas al domicilio fiscal electrónico obligatorio, como sí se ha establecido en otros países, como por ejemplo en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, en donde se establecen mecanismos o sistemas de alerta, de seguridad, de cifrado de información, para que no cualquiera pueda acceder a la información y para que se respete el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la información, el derecho a ser oído. Porque en este momento nosotros tenemos el uso del domicilio fiscal electrónico obligatorio, pero hay algunas pequeñas falencias, hay algunos pequeños detractores que
muy particularmente hacen que el domicilio no sea ese domicilio fiscal electrónico obligatorio sea el más proteccionista a garantías como el caso del derecho a la defensa. Habiendo entonces revisado este punto, debemos mencionar que dentro de nuestra plataforma del IETSI tenemos una actividad a realizar que está dispuesta desde el 17 de febrero a toda esa semana. Queda abierta toda esa semana. Les invito a que la hagan. Les invito a que revisen los módulos que están o los videos que están grabados allí para que ustedes puedan ampliar más la información de este encuentro tecnoformativo. De hecho, hay un video por cada uno de los puntos que fueron explicados el día de hoy en nuestro encuentro tecnoformativo. Hay algunas lecturas también recomendadas que evidentemente son necesarias para que ustedes puedan llevar a cabo esas actividades que están dispuestas dentro de la plataforma. Y les invito a que si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta sobre algún punto de la actividad, lo hagan saber por los canales regulares que están dispuestos dentro de nuestra plataforma de el IES. Así las cosas. Quedo atenta a cualquier pregunta que ustedes quieran realizar y con todo el gusto les podré contestar en el momento que ustedes la realicen. Sin más que mm, agregar, nos vemos para el próximo encuentro tecnoformativo, en donde estaremos abordando otro punto interesante del sistema tributario venezolano, es decir, de el derecho fiscal o tributario venezolano. Entonces, quedo a sus completas órdenes y recuerden realizar la actividad de la asignatura dentro de los parámetros establecidos, es decir, dentro de los términos que están dispuestos. Lean, revisen si tienen alguna duda sobre la actividad que se les envió para que puedan ustedes obtener el mayor puntaje dentro de esta actividad. Recuerden que esta actividad tiene un valor de 30%. La siguiente de 30% y la última del 40%. Les invito a que lo hagan con dedicación, que lo hagan con esmero y que ustedes, pues, si tienen alguna incertidumbre, duda o pregunta sobre lo que van a realizar, pues lo notifiquen por los sistemas que están dispuestos para nuestra aula y que con todo el gusto les contestaré. Recuerden que deben montar esa actividad dentro de nuestra plataforma tecnológica en el apartado de actividades o asignación para que tenga completa validez y dentro de la oportunidad dispuesta por la coordinación del IESI. Sin más a qué hacer referencia, nos vemos Dios mediante en el próximo encuentro tecnoformativo que nos fije la coordinación de nuestra institución. Bendiciones para todos. Se despide de ustedes Mariana Buitrago. Hasta luego.